Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición y una gran oportunidad que nuestro Padre, el Creador del universo, nos proporciona, nos otorga para poder hablar, poder compartir un mensaje de las Sagradas Escrituras. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que cada consejo, cada texto que se lee, cada palabra que el Señor envía, sea para vuestros corazones una fortaleza, sirva como un respaldo para que vuestras vidas, proyectos, anhelos de vuestros corazones sean materializados, se hagan visibles, se hagan una realidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de nuestro Padre Dios genera en la vida del ser humano una cobertura, y es como también una semilla que cuando esa palabra queda sembrada en vuestros corazones, dice la Escritura que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el objetivo, cumple el propósito por el cual Dios envía su palabra. Y una palabra enviada por parte de nuestro Señor para sus hijos, para su pueblo, es para que el pueblo, es para que las familias sean bendecidas o también sean instruidas y advertidas de algún peligro que esté por venir. Así es que cada vez que la palabra se ministra, valorémosla. Cada vez que se lee el libro sagrado, démosle la importancia, démosle el valor que contiene cada escrito, que contiene cada relato, ya que eso modificará nuestro entorno. Eso blindará vuestra vida contra cualquier accidente, contra cualquier adversidad. La palabra de nuestro Dios, cuando es enviada, genera esa salud, esa sanidad, esa fortaleza a vuestras vidas. Bueno, pues vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que estamos tomando del Evangelio de Juan, en donde encontramos en este precioso evangelio varias veces la declaración en verdad os digo, la doble declaración de verdad. Esto nos habla de un certificado de que lo que está escrito, de lo que se manifiesta, es verdadero. No hay en él mentira, no hay en él falsedad. Todo lo que está declarado doble vez nos habla de una ministración genuina. Es nuestro Padre diciéndonos: esto es verdadero. En esto no hay sombra de variación. En esto no hay ninguna simulación. Nuestro Dios nos habla para que cada uno de nosotros, apegados al sendero de la verdad, podamos eliminar de nuestra vida miedos, temores, angustias, preocupaciones, afanes, y que podamos confiar, podamos caminar de manera firme, de manera fiel, de manera perseverante sobre cada una de las promesas marcadas en el libro sagrado. Hoy nos toca ver en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 53, esta doble declaración. Dice así: Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Fíjese que cuando el Señor estaba hablando, cuando el Señor estaba ministrando este discipulado, estaba dando esta enseñanza, las personas que escucharon esta lección, este discipulado, esta prédica, no lo entendieron. Vemos cómo dice la Escritura en ese mismo capítulo 6, dice que los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Estaban recibiendo esta enseñanza, pero el estado espiritual en el cual se encontraban los oyentes y también inclusive parte de sus discípulos que habían creído en él, no entendían el mensaje. Al grado de que muchos discípulos llegaron a decir, dura es esta palabra. No lo entendieron, lo interpretaron de manera literal. Pero los discípulos cercanos, una persona que está en conexión, que está adherida, que ha adquirido un compromiso de caminar en el sendero de la vida, en el sendero de Shalom, el sendero de la paz, entonces tiene un conocimiento, se activa un discernimiento, se activa una apertura de su entendimiento, como lo dice el propio apóstol Juan. Él dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, fíjese, y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Esto es de suma importancia comprender lo que el Señor estaba enseñando. Y bueno es que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, pidamos a nuestro Padre, sea activada en vuestra vida una apertura de vuestro entendimiento, sea activada en vuestra vida una apertura de nuestros ojos, de nuestro oído, para que podamos comprender, entender, interpretar correctamente lo que el Señor nos muestra en su palabra. El Señor lo que estaba hablando, lo que estaba enseñando, es la importancia de alimentarse espiritualmente del carácter divino. Lo que el Señor estaba enseñando es que fluyera la sangre, esa sangre que redime, esa sangre que limpia, esa sangre que purifica, esa sangre que protege. La sangre del Cordero, ministrada en vuestra vida, limpiará nuestro corazón de toda esa información que tiene nuestro ADN de manera negativa, de manera heredada de nuestros ancestros. Cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios se alimenta de la vida, porque la sangre es la vida, cuando el Hijo de Dios se alimenta de la vida, cuando el Hijo de Dios se alimenta de ese carácter, de esa instrucción que viene del cielo, entonces esa persona comienza a tener una verdadera vida, una vida, como lo dice aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.
Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, amados amigos y hermanos, cuando escucharon esto, cuando escucharon este discipulado, no lo entendieron ni lo interpretaron correctamente. Quiero darle lectura aquí a una información que manifiestan los sabios, cosa que hay que valorar mucho porque esto hace que comprendamos mejor la importancia de vivir conectados con nuestro Padre Dios, pero también conectados a la palabra, a la instrucción, porque de esa manera entonces se beneficia nuestra alma y también se beneficia nuestro cuerpo físico. Muchas de las enfermedades que padece el ser humano en su cuerpo físico tiene una relación muy estrecha, tiene un vínculo con lo que está padeciendo su alma, con lo que carece su alma. Entonces, cuando vemos esta relación cuerpo y alma, cuando vemos esta armonía que debe de haber en cuanto a la búsqueda, en cuanto a la disciplina, al compromiso de nuestro ser interno con el Creador, ello hará que absorbamos vida sobrenatural, vida eterna, la vida de Dios. Nuestra alma se fortalece y entonces, por ende, nuestro cuerpo comienza a manifestar también salud, sanidad, fortaleza. Entonces, vemos aquí un pequeño relato extraído de un libro llamado La anatomía del alma y que revela los comentaristas, los sabios que escriben esto, manifiestan cómo el cuerpo humano tiene 248 miembros que corresponden a los 248 mandamientos positivos que ministra el libro sagrado, la Biblia. Son 248 mandamientos de harás, mandamientos positivos, harás, harás, harás. Pero también el cuerpo humano tiene 365 tendones y canales conectivos, que son los ligamentos, las arterias, las venas. Y estos 365 tendones o canales conectivos están relacionados con los 365 mandamientos que el Señor nos muestra en su libro sagrado de no harás, mandamientos que tienen que ver con cosas prohibitivas. No harás, no harás. Entonces, usted se dará cuenta cómo esto está relacionado. Nuestro cuerpo está relacionado, está vinculado, está conectado con la instrucción y el manual que Dios le ha dado al ser humano para que viva apegado, viva conectado a las instrucciones divinas. Vemos entonces también, esto es por el lado del cuerpo, tendones, arterias, pero vemos también cómo la sangre fluye en esas arterias, en esas venas, y el comentario dice, la sangre es la fuente de vida. Es bombeada por el corazón a través de una red extremadamente compleja de arterias y venas.
El fluir de la sangre tiene dos propósitos principales: llevar oxígenos y nutrientes hacia los músculos y tejidos del cuerpo. Pero también el otro propósito del fluir de la sangre es extraer el dióxido de carbono y otras sustancias de desecho para librar al cuerpo de los venenos que acumula. Dice así: el sistema circulatorio, una de las más increíbles redes existentes, es tan intricado como asombroso, y se vuelve más asombroso cuando uno piensa en sus implicaciones espirituales. Contiene literalmente cientos de millones de células que transportan el combustible del cuerpo de la forma de alimentos y minerales. Las células reciben el alimento procesado del tracto intestinal y lo transportan al hígado, luego al corazón, y el corazón envía la sangre hacia los pulmones, donde recibe el oxígeno. La sangre retorna entonces al corazón y es bombeada a través de todo el cuerpo, distribuyendo oxígenos y nutrientes en su camino. Mire, todo esto sucede, todo esto ocurre internamente. No vemos nosotros de manera literal cómo está fluyendo la sangre, cómo distribuyen los nutrientes, cómo oxigena nuestro cuerpo, nuestros pulmones. No lo vemos. Pero esta es la maravilla de las maravillas de cómo está diseñado el cuerpo para que desarrolle sus actividades. Sigo leyendo. Dice: además de distribuir estos elementos esenciales para la vida, el torrente sanguíneo se encarga también de retirar toda la impureza que pueda haber en el cuerpo. Fíjese también qué tarea desarrolla esta distribución o este torrente sanguíneo. Es por esta razón que la sangre flebotomía fue el método primario de curación en la antigüedad, y su propósito era eliminar la sangre usada y cansada, permitiendo la eliminación de productos de desecho y generando la producción de nueva sangre. Y hay un escrito en el Talmud que dice, habla la sangre y dice: yo, la sangre, soy la causa principal de las enfermedades. Todas las enfermedades son llevadas por la sangre a través del cuerpo. Fíjese. Entonces, cuando vemos esta declaración que dice: yo, la sangre, soy la causa principal de las enfermedades, todas las enfermedades son llevadas por la sangre a través del cuerpo. Aquí es donde entonces comprendemos con mayor claridad el mensaje divino, el mensaje del Señor, cuando dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Porque Él fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado, que vino a quitar la mancha, que vino a quitar las intoxicaciones, que vino a borrar, que vino a limpiar, que vino a redimir nuestra vida. ¿Qué nos enseña entonces el Señor? Que nosotros, cuando nos conectamos, cuando venimos a Jesucristo, cuando nosotros vivimos en esa conexión con Él, recibiendo la instrucción, por eso nos ha dejado ese manual de funcionamiento, para que nuestra alma, para que nuestro cuerpo estén sanos. Entonces, nosotros tenemos que alimentarnos, tenemos que generar esa fluidez de ese torrente sanguíneo en nuestra vida,
Si la sangre es la que lleva, es la que porta oxígeno, nutrientes, ¿qué sucede cuando la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, fluye en nuestra vida de manera espiritual? Entonces nuestra alma se alimenta, nuestra alma se fortalece, nuestra alma se desintoxica, nuestra alma lleva oxígeno, elimina los contaminantes, elimina esas toxinas y ese cansancio, esa debilidad en vuestro ser interno. Por eso el Señor, cuando resucita, lo primero que anuncia a sus discípulos es Shalom a vosotros. El camino de Shalom, Darkei Shalom, el camino de Shalom. Se comienza por ese sendero, se comienza en una vida de conexión con Dios. Y ahí es donde entonces el alma tiene que estarse alimentando de la palabra. Ahí es donde el alma tiene que estarse alimentándose de manera espiritual, a través de la palabra, a través del ayuno, a través de la oración. Son alimentos. A través de un cántico a Dios, ese es un alimento. A través de la instrucción divina, ese es un alimento que recibe tu alma. Y entonces fluye la vida. Y todas esas toxinas, todas esos contaminantes, porque no estamos exentos en esta tierra de padecer, de enfrentarnos, de encontrarnos con contaminantes, con dimes y diretes, con voces que desaniman, con voces que difaman, con voces que enferman, con voces que debilitan, voces que menosprecian, voces que quieren hacerte sentir mal. No estamos exentos en esta vida de querer estas toxinas entrar a nuestra alma, enfermar y debilitar nuestra alma y por ende también debilitar nuestro cuerpo. No estamos exentos. Pero aquí es donde diariamente el hombre y la mujer, al vivir en comunión con el Padre, al vivir en comunión y el alimento espiritual para su ser, vive una vida especial, vive una vida sobrenatural. Esto, amados amigos y hermanos, debe de traer a nuestra vida una fortaleza cuando tú eres fiel, comprometido con Dios y estás en ese sendero de la paz, en ese sendero de vínculo, de conexión. Las estructuras de esta tierra, las voces de la influencia negativa, llámese espíritus inmundos, llámese demonios, llámese el propio diablo o Satanás, Dios lo reprenda. En el Salmo 2 argumentan ellos, o estas estructuras negativas, argumentan el rompimiento de las ligaduras, el rompimiento de las conexiones. Rompamos sus cuerdas. No quiere que el Hijo de Dios esté conectado con su Creador. Buscan de una o de otra manera interrumpir, bloquear, estorbar. Buscan de una o de otra manera debilitar, enfermar al ser humano. Inclusive cuando el ser humano comienza a ver confrontaciones, amenazas, la persona llega hasta dudar de su Creador. La persona llega a manifestar una incredulidad cuando la realidad es que en tu cuerpo fluye sangre.
tu carne tiene vida, tus brazos tienen fuerza, tus pies pueden desplazarse y la persona duda. Y el funcionamiento de tu cerebro está enviando señales a tu cuerpo de que estás vivo. Entonces, ¿por qué dudar del Creador? Si ese cuerpo está de pie, es porque la misericordia y la bondad de Dios sigue ministrando vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle el alimento espiritual para que nuestra alma y nuestro cuerpo se fortalezcan, para que nuestra alma y nuestro cuerpo estén sanos. El Señor lo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. En la carta primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, hay una declaración muy interesante que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Dice: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, hay que comprender esto. Nuestro Señor Jesucristo vino a pagar el precio de la redención para que ahora el hombre y la mujer puedan integrarse, adherirse y vivir en esa unidad espiritual con la presencia divina. La sangre del Cordero fluye en tu vida. El alimento espiritual fluye en tu vida. Cuando tú te unes al Señor, cuando tú te apegas a sus instrucciones, entonces tu cuerpo, tu alma, reciben un respaldo maravilloso. Y esa luz que viene de Dios comienza a darte vida, alegría, comienza a ministrar en ti amor. Fíjate lo que el Señor dice en Juan 14, 23. Jesús respondió y les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Ese es un alimento que hay que degustarlo. Ver la Biblia, tener la Biblia en las manos, no es verlo como un libro religioso, no, es un manual de funcionamiento. Es el contenido de las instrucciones para que te vaya bien en la tierra. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Tienes que comer este alimento, tienes que tomar la vida, la sangre. Aliméntate de lo espiritual. Tienes que degustar y disfrutar la conexión que tienes con tu Creador, porque eso hará entonces que tu cuerpo, tu vida se convierta en un templo, en un santuario, en una morada de la presencia divina. Entonces, cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios entiende, como lo dijo el apóstol Juan, voy a darle lectura una vez más, y sabemos qué importante es el conocimiento en la vida del ser humano, lo cual por eso debemos de solicitarle a Dios, pedirle a nuestro Padre: dame sabiduría, dame inteligencia y dame conocimiento. Porque eso hará entonces que las tinieblas sean erradicadas y la luz ilumine nuestro camino. Dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si tú guardas mi palabra, si tú me amas, vas a guardar mi palabra. Dice: y mi Padre te amará. Y vendremos a ti y haremos una morada. Vendremos y haremos un tabernáculo, un templo, un santuario. Entonces,
Cuando tú ya estás conectado en ese sendero de la vida, en ese sendero de la paz, shalom a vosotros, conectado con tu patria celestial, conectado con la fuente de los recursos, con la fuente de la vida, entonces el siguiente escalón que debe de conducirse el hombre es vivir apegado a la instrucción, que deguste el consejo, que deguste la sabiduría que viene de lo alto, que deguste inclusive una reprensión, una amonestación. Esa es la fuente de la instrucción, lo que es la Torá. Que degustes, que disfrutes. Y entonces cuando tú recibes la palabra, avanzas al siguiente escalón, que es el pacto, el brit, el compromiso, el apego, el vivir sellado, el circuncidar vuestro corazón, el circuncidar vuestros oídos, el eliminar las pasiones carnales que tanto daño le hacen al hombre, a la mujer, que tanto daño está haciendo hoy en día a los matrimonios, que tanto daño está haciendo hoy en día a las familias. Entonces vamos recapitulando. Darkei Shalom, el camino o el sendero de la paz. Te conectas, le dices a Dios, yo quiero vivir contigo, quiero amar, quiero servirte, quiero darte lo mejor de mi vida. Eso lo tienes que declarar, eso lo tienes que manifestar. Un basta ya, un alto a, un pongo fin al desorden, pongo fin a la vaciedad, pongo fin a las tinieblas, a las cosas que no me han dado resultados, las voy a hacer a un lado. Y me encamino por el sendero de la paz. Darkei Shalom. Y entonces, en ese caminar de la senda del justo, te van a dar instrucciones, te van a aconsejar, vas a recibir consejos, la palabra va a transformar tus pensamientos, la palabra va a transformar tu manera de ver la vida, y eso lo hace la fuente de la instrucción, llamado Torah. Una vez que estás recibiendo la instrucción, lo que Dios quiere es que tú vivas comprometido en ese pacto. Y Él nos vino a mostrar un nuevo pacto. Un pacto que contiene vida para tu espíritu, fortaleza para tu alma y sanidad para todo tu cuerpo. Pero tienes que eliminar las pasiones carnales. Porque una vez que tú te conectas a la fuente de instrucción, el Espíritu de Dios viene a ti y te da amor, te da poder y dominio propio. Nada de que, es que me ganó el diablo, es que me ganó la tentación. No, si estás conectado a la fuente de instrucción, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces sabrás que no se puede esconder el hombre en ninguna parte de la tierra y ni del universo. Todo está al descubierto. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. El que siembra para la carne, cosechará corrupción, se echará a perder. Vendrán cosas terribles.
Pero el que siembra para el Espíritu, entonces vendrá la cosecha de la vida. Una vez que has entrado al pacto, viene la siguiente declaración o el siguiente escalón, que es Tariaj. Y Tariaj representa el poner por obra, el llevar a cabo la instrucción recibida. Así quiere ver Dios a sus hijos. Así quiere ver Dios a su pueblo, siendo obedientes a la instrucción, valorando el pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Cuando la persona pone por obra la palabra, entonces sube al siguiente escalón y se abre una puerta llamada Jerut, que es la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la libertad no es libertinaje. Voy a hacer lo que se me pegue la gana. No. La libertad tiene, llamémosle así, 3 preguntas que debes de hacerte para que no te salgas de los linderos de la libertad. Cuando viene una propuesta, cuando viene una negociación, cuando se acerca la tentación, cuando se acerca una trampa, tú tienes que preguntarte, ¿me conviene hacer esto? Número 2, ¿me edifica? Y número 3, ¿no me va a esclavizar? ¿No va a generar esto una adicción que me lleve a la destrucción? Entonces, cuando tú vives apegado a la instrucción, al compromiso, y llevas por obra la palabra, tu vida entra a una dimensión de libertad. Eso fue lo que el Señor le enseñó a su pueblo. Cuando estaba en Egipto dijo, yo los voy a llevar a una tierra espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel. No los quiero ver en esa opresión, no los quiero ver en esa angustia, no los quiero ver en ese estado de miedo, temor y de esclavitud. No, Dios nos ha llamado a la libertad. Y nuestro Señor Jesucristo vino precisamente a ofrecer su vida en sacrificio para redimir, para que esa sangre pura del Cordero ahora fluya en nosotros y lleve vida en nuestro ser interno. La sangre es la que se encarga de llevar las enfermedades, sí, las ministra a todo el cuerpo, pero la sangre del Cordero se encarga de traernos vida, limpieza, restauración, borra la maldad de vuestra genética. Y eso lo experimenta la persona cuando nace de nuevo. Entonces, vemos cómo entra el creyente, la senda del justo entra a la dimensión de la libertad. Y cuando vive en ese estado espiritual de la libertad que da el Espíritu de Dios, entonces viene un término. En hebreo es mi besari, ejesej, Elohá. Desde mi carne contemplaré la divinidad. Desde mi carne contemplaré al Dios de la gloria. Eso está escrito en Job 19, 26 y 27. Cuando yo sujeto mi carne, dice ese texto, cuando a mi carne, cuando mi piel, cuando mi ser externo, cuando mi hombre exterior, el Espíritu de Dios lo dirige, el Espíritu de Dios le otorga poder, el Espíritu de Dios le da amor, el Espíritu de Dios le da dominio propio. Entonces dice, aún en mi carne veré a Dios.
Y eso es lo que quiere nuestro Padre, que sus hijos aquí en la tierra reflejemos la divinidad, reflejemos un carácter santo, un carácter trabajado. No lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas, por eso necesitamos al Espíritu de Dios, por eso necesitamos el respaldo divino, por eso necesitamos ir dándole muerte al hombre externo, a las pasiones carnales, dejando que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, y vendrá el Espíritu de Dios sobre vosotros y recibiréis poder. Y vemos también cómo el profeta Samuel le dice al rey Saúl, y vendrá el Espíritu de Dios sobre ti y serás cambiado en otro hombre. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre el ser humano se convertía en un ser extraordinario, en un ser poderoso, en un ser sabio. Sansón, cuando venía el Espíritu de Dios sobre él tenía una fuerza sobrenatural. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, profetizaban, hablaban, tenían visiones. Y ahora, en este tiempo en el cual se ha abierto la puerta de esa hermosa gracia para el pueblo gentil, el pueblo que no estaba vinculado a los pactos, pero gracias al sacrificio, gracias a la redención de nuestro Señor, ahora el precioso Espíritu de Dios viene sobre vosotros, está en vosotros y está con vosotros. Entonces, la carne se debilita y el espíritu crece. Nuestro hombre interior crece. Nuestro hombre interior se rejuvenece. Decía el apóstol Pablo, aunque nuestro hombre externo se vaya envejeciendo, se va deteriorando, dice, nuestro ser interno se rejuvenece, se fortalece, se vivifica. Y es lo que Dios quiere. Que aún en nuestra carne veamos a Dios, que aún en nuestra carne Dios se haga presente. Dice, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán. Ese debe de ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Ese debe de ser nuestro objetivo. Que mientras estemos en esta tierra, la presencia divina esté en nosotros, con nosotros. Su Espíritu Santo fortalezca vuestra vida. Entonces, este procedimiento o este ascenso espiritual, este crecimiento, no lo puede lograr la persona si quiere hacerlo en sus propias fuerzas. Necesitamos la presencia divina. Necesitamos reconocer que Dios es el que nos puede librar, nos puede salvar, nos puede sacar adelante. Biblia para comprobar. ¿Qué sucedió cuando Israel iba rumbo a la tierra prometida? Y vemos cómo queda en medio de dos montañas, Pijajirot. Fíjese, según lo que comentan los sabios, era un estado ahí en donde ya no había escape. Era un lugar ya en donde estaban prácticamente como en una emboscada. Y por eso la gente comenzó a desesperarse y a decirle a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto, Moisés? Vamos a morir aquí. Frente a ellos tenía ese mar. Oiga esto. ¿Quién los libró? ¿Quién los sacó de ese estado de esclavitud? La presencia divina. ¿Quién es el que nos saca
del valle y de sombra y de muerte, la presencia de Dios. Por eso, en esta hermosa mañana, el Señor nos trae esta palabra para que no descuidemos, no nos desconectemos. Aunque el sistema del mundo, aunque el sistema espiritual o las inteligencias diabólicas trabajen de manera astuta para romper tus cuerdas, para debilitarte, para que no estés conectado con tu Padre, ahí es donde el Hijo tiene que implorar, abrir la boca: no apartes de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Ninguno de vosotros está exento de cometer un error, un tropiezo, pero Dios no dejará a su Hijo caído. Siempre su mano poderosa será extendida para levantarte. El justo cae 7 veces y 7 veces el Señor lo levanta. ¿Por qué? Porque el Señor es un Padre de misericordia y quiere ver a sus hijos de pie. Los quiere ver escalando, los quiere ver que vayan de gloria en gloria, de poder en poder, de fe en fe, de gracia en gracia. Tenemos que conducirnos en esa senda del justo, en ese camino de regreso a nuestra casa, de regreso a Shalom, el sendero a Shalom. Vivamos amando las instrucciones, vivamos comprometidos con nuestro Padre Dios. Corresponde, ya que Él te ha incorporado a ese reino inconmovible. Corresponde con un servicio excelente, corresponde con una colaboración excelente, corresponde con un pacto, corresponde con un carácter, corresponde con una diligencia en el servicio. Y lleva a cabo las instrucciones, ponlas por obra. Sé un oidor y un hacedor de la palabra. Oye y practica. Oye, guarda y practica. Escucha, guardas y practicas. Entonces se habilita la dimensión de la libertad. Y esa libertad nos habla de muchas cosas hermosas. Libertad en el área espiritual, eres libre. Libertad financiera. Libertad en el buen funcionamiento de tu cuerpo. La dimensión de la libertad es lo que el Señor quiere que sus hijos disfrutemos en esta tierra y que se cumpla. Aún en mi carne veré a Dios, el cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán. Amado pueblo de Dios, entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo aparece, dice Hebreos 9:11, dice que apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros. ¡Qué maravilla esto! A través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Versículo 14, estoy leyendo Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 24, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Tenemos este gran regalo. Alimenta tu espíritu, alimenta tu alma. Valora el sacrificio de mi Señor Jesucristo, valóralo, corresponde, siendo diligente, siendo agradecido. No
no vayas a estar pisoteando la sangre del Cordero, pensando que puedes hacer lo que te venga en gana. No es así. Dios nos da sus instrucciones para que en esta tierra podamos conducirnos bajo ese dosel, bajo esa cobertura de luz, y estar en una dimensión de shalom, de conexión con Dios, de respaldo divino. Y entonces, aún desde tu carne puedas tú contemplar la presencia de Dios, puedas tú sentir, percibir, entender cómo su hermosa presencia te abraza, te consuela, te cubre, te defiende, abastece tu vida, coloca un vallado alrededor de ti, alrededor de tu familia, alrededor de tus bienes. Vale la pena vivir en armonía con Dios. Este es un tiempo de arrepentimiento, este es un tiempo de conexión, es un tiempo de volver a la casa de nuestro Dios, de estar en el sendero que nos conduce a Shalom. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones y hacemos una oración, pidiéndole a nuestro Padre Dios, abra vuestro entendimiento, vuestros ojos, que tu vida espiritual esté en armonía con Dios, pero también, si hay alguna petición, alguna dolencia en vuestro cuerpo físico, tener la plena confianza de que nuestro Dios en esta mañana envía su pronta ayuda. Envía la fortaleza. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Te agradecemos por toda la obra redentora que has ministrado a nuestras vidas, la oportunidad que nos has dado de estar incorporados a tu hermosa familia, a la familia del reino de Dios. Muchas gracias. Pero ahora, Señor, en esta preciosa mañana me uno en oración con tu pueblo, ahí donde ellos se encuentran. Cada uno de ellos tiene diferentes circunstancias, experimentan algún evento negativo, tienen proyectos, planes, o están pasando por una situación de angustia, preocupación, o internamente hay ansiedad, depresión, tristeza. Padre bueno, en esta hermosa mañana suplicamos tu pronta ayuda. Que tu Espíritu Santo fluya de una manera sobrenatural sobre la vida de tu pueblo y que el cielo se abra de manera especial para auxiliar, para sustentar, para abrazar, para abastecer, para responder a la petición que tus hijos manifiestan. Bendícelos, protégelos, sea tu manto de bendición cubriéndolos, sea la luz de tu rostro resplandeciendo en ellos. Seas tú, Señor, movilizando el sustento, la provisión, los recursos que necesitan tus hijos. Por favor, Padre, guarda tu iglesia, guarda cada familia, guarda, Señor, a los matrimonios, guarda, Señor, a la juventud, a los niños. Libra, Señor, a tu pueblo de accidentes, de asaltos, robos. Libra a tu pueblo de malas noticias. Sea tu hermosa sangre una señal de protección. Sea tu hermosa sangre una ministración de victoria ante cualquier acechanza, ante cualquier trabajo sucio que estén operando en contra de las familias. Desde ya secamos, destruimos
toda hechicería, brujería, maldición, trabajos sucios, los secamos, los cancelamos. El pueblo de Dios goza de una preciosa iluminación y una libertad de manera sobrenatural. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por la respuesta, porque creemos, y tu palabra bien claramente dice que al que cree, todas las cosas le son posibles. Gracias, mi Dios, por la respuesta. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, camine con confianza, camine con esa fe, esa seguridad de nuestro Padre Dios, ya que Él no le falla. Él es un Dios fiel que cumple con lo que promete. Bueno, me despido deseando que tengas un día extraordinario, respaldado por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Que Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.